Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les hace memoria de que no solamente en la presencia de él debía sentir el gozo de los hermanos porque él estaba presente, y bueno, y cuando él ya se iba a otros lugares en su vida ministerial, los hermanos desfallecían su ánimo, perdían ese gozo, sino más bien les anima, les motiva a hacer, aunque presente o ausente, aún más debían, dice, preocuparse por la salvación del alma de cada uno de ellos. Preocuparse cada uno por la salvación. Y eso es lo que todos y cada uno tenemos. Esa preocupación de ser salvos. Cada uno. Entonces hay la razón por qué Pablo tuvo grande y eminentemente amonestar, aconsejar a los hermanos Gálatas. 19 y 20, los textos finales del capítulo 4, no del capítulo, sino de los textos. Gálatas capítulo 4, 19 y 20. Léanle por favor. Hijitos míos, ¿por qué no vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gracias, hermano. Mire que aquí tenemos en el 19 algo más que toma el apóstol Pablo como una metáfora o un ejemplo. Toma un ejemplo para mostrarles la verdad como hijos. En este caso, Pablo se considera como un padre, no en la carne, sino más bien en el espíritu, por haber engendrado la palabra. Por eso les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, todo lo que el apóstol Pablo hacía por sus hijos, por todas las iglesias donde él había sembrado la palabra de Dios, él se consideraba como un verdadero padre hacia sus hijos. ¿De qué? De sembrar el evangelio. Cuando dice de parto, eran los sufrimientos, las consecuencias que Pablo tenía en su cuerpo, muchas consecuencias, y consecuencias hasta de muerte misma en su cuerpo, de su vida. Por eso hace una metáfora como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eso es lo que nos dicen los comentarios sobre el verso 19. Esta expresión de Pablo, cuando dice hijos míos, hijitos míos, indica el cariño profundo de una madre que sufre mucho por dar a luz a sus hijos. Para recordar los sufrimientos y ansiedades que el apóstol Pablo sufrió para poder convertir a los Gálatas. Esa era la verdad, hermano. Vamos a leer entonces Primera de Pedro 1, 23 al 25, con respecto al verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25. Pedro 25, dijo. Sí, 1,
capítulo 1, verso 23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Gracias, hermano. Pablo recuerda, hermanos, de los que fueron llamados por la palabra de Jesús, tomando en cuenta lo que nos dijo el verso 19. Hijitos míos, eran discípulos, eran hijos de Dios por medio de la palabra, por la credibilidad del Evangelio por Pablo, en este caso a los Gálatas. Por eso es que toma este texto: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Al predicar el Evangelio a los Gálatas, Pablo los engendró. Por eso decía Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada. Palabras, hermanos, de vida, de aliento, de motivar a sus hermanos, como en este caso Pedro también, motivando a sus hermanos que habían sido renacidos o sobre la simiente que es Cristo. Y vamos a ver también 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí encontramos, hermanos, también otro testimonio del apóstol cuando alaba a la iglesia de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, Pablo pone el ejemplo de una nodriza con sus hijos, que los cobija para abrigarles, les provee alimento, los sostiene, los cría. Pablo, de igual manera, él engendró la palabra del Señor, los cuidaba con ternura, tenía amor fraternal, afecto. Aún en medio de las correcciones o exhortaciones, les hablaba con amor fraternal, con espíritu de mansedumbre. No un espíritu de prepotencia, sino más bien dice de mansedumbre. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono? Él sabía por su experiencia personal que su voz tenía mucha influencia sobre los corazones de los Gálatas y hubiera querido que en ese momento estar con ellos para hablarles personalmente, pero no le fue posible. Por eso pone su corazón en su pluma, o sea, les escribe como la letra salida de su corazón, escribe en sus cartas a cada una de las iglesias donde sembró el Evangelio de Jesús.
Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice Pablo, si Pablo hubiera estado con ellos en persona, podría haber sabido exactamente cómo estaba su estado espiritual y cómo hablarlo. Los escritos tienen su tono, y si pudiera estar en persona con ellos para comprender mejor su estado espiritual y cómo ayudarlos, tal vez habría usado otro tono. O sea, prácticamente pues Pablo, al estar juntamente con ellos, no debía haber aplicado los tonos que veíamos capítulos anteriores del libro de los Gálatas, como el capítulo 3. O sea, es un tono que parecía ser fuerte, pero no lo hacía con el propósito de menospreciar a los hermanos, sino su propósito era restaurar a los hermanos, en este caso los Gálatas. Para finalizar, dice aquí el comentario. Dice Pablo, no sé cómo tratar con vosotros, qué clase de palabras usar, suaves o severas, para volver a traeros a la senda recta. Si hubiera estado con ellos para ver su reacción a lo que decían, entonces hubiera sabido cómo proceder con ellos. O sea, hermanos, ya prácticamente Pablo fue uno de los varones como apóstol que tuvo que ejercer prácticamente el ministerio como apóstol y también tener muchos sufrimientos por la predicación del Evangelio. Aún tener también menosprecio de falsos hermanos que se levantaron contra él, aún en aquellos que al principio les mostró el mismo camino del Señor, la senda derecha. Que haya sido, hermanos, bueno, tal vez algún comentario, hermano, de pronto, para... Claramente, hermanos, sí, no hay donde, como una de las cartas también que nos ayudará muchísimo a reflexionar y a examinar nuestra vida, pues tal como Pablo también hizo mucho por los Gálatas, por los Corintios, inclusive muchas congregaciones, donde él se caracterizó para formar los corazones de los hermanos. Y ese es el propósito también de las lecciones que siempre lo hacemos, de todos y cada uno, es para animarnos unos a otros, para crecer, como dijo el apóstol Pedro, para crecer cada día más, para que no tengamos la sorpresa de ser engañados. Hermanos, que haya sido de provecho espiritual, ya nomás terminamos, nos falta como un capítulo y medio de los Gálatas. Que sea de beneficio para todos ustedes. Gracias a Dios también por estar aquí juntos.